diapositiva del día. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y muy buenas noches con cada uno de ustedes. Gracias a los amigos de Andap por la invitación. Y bueno, vamos a hoy hablar un poco. Debo entender que es la segunda parte, porque debo entender que ya han hablado sobre el procedimiento de selección. Debo entender que dentro de la actuación de selección, en clases pasadas han podido hablar sobre la licitación pública, el concurso público, sí, la adjudicación simplificada y todos esos elementos que nos permite, que nos dan, ¿no? Una idea de lo que es la contratación pública, esta vez ubicándonos en la selección. Sí, pero vamos a contextualizar un poco este tema porque es importante entender la naturaleza de por qué hablamos de la selección. Si bien yo no voy a hablar ya de la adjudicación simplificada, de la licitación pública y de las demás actuaciones que se dan dentro de estos procedimientos de selección, sino de acuerdo me voy a ceñir al temario que me han dado, pero es importante entender la justificación de la selección. Primera pregunta, ¿qué es la selección? ¿Qué búsqueda tiene? A ver, por favor, ayúdenme, por favor. A ver, ¿qué finalidad tiene la selección? Para comprobar, ¿no? Que ya han estado dentro, ¿no? De la actuación, ¿sí? De este tipo de actuaciones. Muy bien, a ver. Aplicar los principios. Ya, pero es muy general, ¿no? O sea, ya, pero ¿qué finalidad? Porque también aplicas los principios y la ley y el reglamento en la etapa de actuaciones preparatorias, también lo haces en la etapa de ejecución contractual. Entonces, no necesariamente. Sí, sí hay una aplicación del presupuesto de legalidad en la etapa de selección, pero ¿qué más busca? ¿Qué más busca? Calidad y costo, ya excelente, ya vamos acercándonos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Eficacia, eficiencia, transparencia, ya la aplicación de los principios, válido, pero su mismo nombre lo dice, escoger, seleccionar. La etapa de procedimiento de selección, ¿sí? Va a tener esa naturaleza, va a tener la finalidad de escoger, ¿sí? A un proveedor, ¿sí? Porque va a escoger a quién va a tener la capacidad de prestar los servicios en las mejores condiciones de calidad y de precio. Es más, hablar en la actualidad de la subasta, perdón, de los procedimientos de selección, su mismo nombre lo dice, su mismo nombre lo dice. ¿Por qué? Porque al hablar de un procedimiento de selección, estimados amigos,
Estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de una actuación de carácter, ¿sí? De carácter administrativo. Y nos atreveríamos a decir, ¿sí? Que el procedimiento de selección, ¿sí? El procedimiento de selección es un procedimiento administrativo con ciertas reglas de carácter administrativo que va a regular, ¿sí? Que va a regular la actuación y la actividad administrativa para poder seleccionar a un proveedor. Ese proveedor, ¿sí? Ese proveedor, estimados amigos, va a presentar las mejores condiciones de calidad y de precio para que sea escogido. Mira qué interesante, ¿no? Entonces, al hablar de la selección, estamos, sí, estamos escogiendo al que nos trae una mejor propuesta. Y obviamente con sus reglas de carácter administrativo establecidas en dónde? En la ley del procedimiento administrativo general. Entonces, ¿quién va a determinar cómo se lleva un procedimiento de selección y cómo vamos a llevar cada uno de los métodos de selección? Porque existen métodos para poder seleccionar. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender hasta aquí? Cuando hablo de métodos y todo ello. ¿Sí? A ver, listo. Gracias, Fran. Entonces, al ser un procedimiento, va a ser un camino, una ruta. ¿Con qué finalidad? Porque todo procedimiento tiene una finalidad desde la perspectiva administrativa. ¿Cuál es la finalidad de todo procedimiento administrativo? Que se te otorgue un acto administrativo. Ah, profe, entonces nos está diciendo que dentro, ¿sí? Que dentro de la actuación o de la actividad administrativa, va de selección dentro de la contratación pública, hay un acto administrativo, sí. Ese acto administrativo, la ley de contrataciones con el Estado, le ha llamado, le ha llamado buena. Entonces, con algún momento nos digan, oye, ¿y qué es la selección? Entonces todos, de manera inequívoca, van a decir un procedimiento administrativo que busca un acto administrativo llamado buena pro, porque esa buena pro genera efectos jurídicos. Claro, ejecutividad, ¿no? ¿Qué es? Perfeccionamiento del contrato. ¿Qué más? Esa buena pro es susceptible, al ser un acto administrativo, de ser impugnado. Ahora, ese procedimiento administrativo lo vamos a llamar procedimiento concurrencial. ¿Por qué? Porque en ese procedimiento concurrencial se presentan varios postores, que en este caso asumen el rol de administrados, para que se les otorgue, para que en el marco de las reglas de selección se seleccione uno, aquel que en el marco de las mejores condiciones de precio y de calidad nos pueda prestar el servicio o puede ejecutar la obra o nos puede entregar el bien. Ahora, les decía que este procedimiento de selección tiene sus reglas especiales. Y es más, este procedimiento de selección
no va a tener una regulación estandarizada. En otras palabras, este procedimiento de selección, estimados amigos, ¿sí? Este procedimiento de selección va a tener reglas especiales en el marco del tipo de procedimiento de selección que se tiene que aplicar. Entonces, esas actuaciones, ese conjunto de actuaciones que tienen como finalidad seleccionar, ¿sí? Seleccionar a un proveedor, seleccionar a un actor de carácter administrativo, a un futuro proveedor, o sea, un futuro ejecutor de la prestación, va a tener cada procedimiento reglas especiales. A eso lo vamos a llamar métodos de selección. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Estamos bien? No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí. Yo creo que no, ¿no? Está facilito. Si alumnos de pre, facilito, lo entienden. Claro, no hay mayor. Entonces, entonces la pregunta es, y profe, ¿el procedimiento de selección establece reglas especiales? Dependiendo qué tipo de procedimiento de selección vamos a aplicar. Estamos de acuerdo en eso. En el modelo peruano vamos a tener esas reglas determinadas. ¿Por quién? Vamos a tener determinadas, ¿sí? Por el objeto y el precio. Ahora vamos a hablar de eso, no se preocupe. Pero para empezar, debemos de decir, ¿sí? Que existen, por ejemplo, métodos como la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la subasta inversa electrónica, de la cual vamos a hablar el día de hoy, la selección de consultores individuales, la comparación de precio y la contratación directa. Todos estos son métodos de selección. Y vamos a hablar de estos tres últimos en la clase del día de hoy. De manera sencilla, resumida, y para que pueda entender, ¿no? Todos nuestros amigos, los participantes. Entonces, la pregunta que nos toca determinar ahora es, y profe, ¿cuándo sé, sí, que esto es licitación pública, que es concurso público, ¿sí? ¿Cuándo sé, profe, que es adjudicación simplificada, comparación de precios, incluso cuándo vamos a contratar de manera directa? Y lo determina la propia ley de contrataciones, así de sencillo. Entonces existe, ¿no? Una determinación de carácter objetivo para ver cómo se determina, ¿sí? La actuación dentro del procedimiento de selección. Muy bien, y ahí empezamos. Cada año, si bien la regla, y esto por favor quiero que me presten atención, porque para poder determinar el método de selección tenemos que basarnos de tres factores. No de dos como comúnmente se dice, de tres. ¿Qué factores, profe? Primero, ¿cuáles son los factores para poder determinar el tipo de procedimientos de selección? Seguro ya lo han visto con los anteriores doctores. ¿Sí recuerdan? El monto y el objeto. O sea, esas son las dos condiciones para poder determinar el método de selección. Monto y objeto. Monto mayor a 400.800 y menor, ¿sí? A 2.800.000 en caso de bienes y obras, licitación pública. ¿Sí? Concurso público, que solo se utiliza para
Concurso público que solo se utiliza para servicios. Entonces, ahí está el objeto, ¿no? Mayores o iguales a 4.800.000. Entonces, eso es la regla especial. Entonces, ahí podemos hacer una sencilla diferencia, ¿sí? Cuando hablamos, ¿sí? De, primero, de objeto. En el caso de concurso público y licitación pública. Objeto, bienes y obras, licitación pública. Objeto, servicios, concurso público. Cuantía, mayor a 4 millones, no, perdón, 480.000. En caso de bienes, licitación pública. Mayor a 480.000, perdón, está bien, 480.000 soles, servicios. Esos servicios pueden ser servicios en general, consultoría en general o consultoría en general. Y mayor a 2.800.000, en caso de obras, licitación pública. Y lo mismo va a pasar con la adjudicación simplificada. El único factor determinante que va a variar, ¿sí? Que va a variar es el, la cuantía. Porque para bienes, servicios y obras se puede manejar adjudicación simplificada. Esa es la regla. Entonces, veamos. Pero, todo tiene un pero. Aquel factor determinante solamente va a ser la cuantía. Ahora, hay algo interesante que tal vez no lo dicen muchos libros y a veces existe porque existe un tercer elemento importante para determinar el procedimiento de selección y son las reglas especiales. Porque el mismo, la misma ley, ¿sí? La misma ley y el reglamento va a determinar casos especiales en los cuales, ¿sí? En los cuales se va a determinar ciertos procedimientos de selección, ¿sí? Ciertos procedimientos de selección. Vamos a hacer un ejemplo. En el caso de la subasta inversa electrónica, tiene una regla especial, porque tú podrías comprar, por ejemplo, cuantías mayores a 39.600 soles, igual que con la adjudicación simplificada. Pueden tener los mismos montos. Es más, son el mismo objeto, pero ¿qué está variando? ¿Qué está variando? Está variando, ¿sí? Está variando las reglas especiales. ¿Por qué? Porque el reglamento y la ley te dice, señor, en caso de que estos bienes o estos servicios, porque solamente es para bienes y servicios, tengan ficha técnica, tengan ficha técnica, usted tendrá que aplicar la subasta inversa electrónica. Sí que eso lo vamos a ver más adelante, pero quería que me entiendan, ¿no? Que una de las características para poder determinar este tipo de procedimiento de selección, ¿sí? Es también el presupuesto especial. Igual en la selección de, de consultores individuales. Igual en la contratación directa. Entonces, incluso antes yo les recomiendo esto, no les digo esto me ha funcionado a mí, pero tal vez puede generar dudas o a veces cierta confusión, porque a veces me dicen, profe, a veces eso, usted que nos ha dicho, genera cierta confusión. Antes de evaluar, de ver, ¿no? El monto y el objeto, yo les recomiendo que miren las condiciones especiales, ¿sí? Antes. Entonces, eso como una recomendación de un buen amigo. Miren las condiciones especiales. ¿Sí? Listo. Muy bien.
Igual, para la subasta inversa electrónica, cuantía y precio, la cuantía y el precio van a ser los mismos, ¿sí? Entonces, subasta inversa electrónica solamente para bienes y servicios en general mayores a 39.600, selección de consultores individuales menores a 60.000 y mayores a 39.600, ¿sí? Y comparación de precios, que ahora vamos a hablar cuál es la regla especial, mayores a 39.600 y menores a 74.250. Y el otro son las contrataciones directas, que van a ser siempre mayores a eh, que el monto, ¿no?, determinante va a ser mayor a 39.600. ¿Sí? Entonces, y de ahí los concursos de proyectos arquitectónicos, que es una forma de consultoría que va a ser aplicable para ciertas reglas. Entonces, por ahí un dato que me parece importante antes de hablar. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna consulta, pueden levantar la mano o pueden hacerlo por la caja de comentarios. Y si estamos bien hasta acá, continuamos. ¿Sí? A ver, les voy a dar un minuto. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta? Obviamente, en la confianza del caso, estoy para poder absolver sus preguntas, dudas o consultas que tengan. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? Estimados amigos. ¿Sí? A ver, a ver por ahí. Gracias. Gracias, Francisco. ¿Listo? ¿Nadie más? Muy bien. Seguimos entonces. Hablemos de uno de los principales o de los procedimientos. No sé si son bien llamados procedimientos especiales. Creo que no. Creo que el término está incorrectamente utilizado porque se debería más bien hacer una referencia práctica, porque es un procedimiento como cualquier otro. De especial son sus reglas. O sea, entonces, yo creo que hay que sacarnos el concepto de utilizar el presupuesto, procedimientos especiales, ¿no? Sino que bajo sus propias reglas va a tener su dinámica, ¿no? Va a tener su propia actuación de carácter administrativo, pero de ahí no tiene mayor magia que digamos. ¿Sí? Muy bien, listo. Muy bien, seguimos. Entonces, para que exista este procedimiento llamado consultores individuales, es un procedimiento que solo, primero vamos a determinar el objeto, ¿sí? Que solo se va a utilizar para personas naturales, ¿sí? Solo para personas naturales. O sea, para poder seleccionar incluso, veamos nuestro cuadro, solo consultorías en general y que se realicen de manera individual. Oye, mira qué interesante. Y cuando hablamos de una consultoría en general, ¿sí? Cuando hablamos de una consultoría en general que se haga, ¿sí? Que se haga a diferencia de los otros tipos de servicios. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia? Creo que deberíamos aclarar entre una consultoría general y un servicio en general. ¿Alguien sabe por si acaso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe por si acaso cuál es la diferencia entre una consultoría general
y una y un servicio en general? ¿O solamente es nominal? A ver, retrocedamos un poco. Porque en los servicios existen tres categorías. La primera categoría es servicio en general. La segunda categoría, ¿sí? La segunda categoría son eh, eh, mm, la consultoría de obras y la tercera categoría, ¿sí? Va a ser las consultorías en general. Entonces la pregunta sería, ¿y cuál es la diferencia entre estos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, primero, servicio en general. Vamos a analizar un poco lo que dicen nuestros amigos de perdón, de la DGA para poder hablar de bienes, servicios y obras. Primero, para poder hablar, primera regla, de servicios en general, son aquellos servicios, recuerden esto, son aquellos servicios que por su propia naturaleza, ¿sí? Por su propia naturaleza, van a ser servicios que existen con gran abundancia en el mercado, ¿sí? Con gran abundancia en el mercado. Es decir, vamos a encontrar gran cantidad de postores y la labor que realicen este servicio en general es de bastante, no requiere una especialización mayor, por decirlo así. A ver, les voy a poner un ejemplo. El servicio de pintado, por ejemplo, de una infraestructura es un servicio, ¿sí? Que es muy común, con una gran cantidad de, de postores y de personas, ¿no? Que puedan realizar ese tipo de servicio, ¿sí? Pero una consultoría en general podría ser, por ejemplo, la contratación de un ingeniero mecatrónico, ¿sí? Para un proyecto tecnológico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia más sencilla? Que no existen gran cantidad de ingenieros mecatrónicos que realicen servicios especiales. Aunque esto podría ser incluso hasta muy subjetivo, ¿no? Porque me dirían, sí, profesor, hay gran cantidad de personas que pueden dar ese servicio, pero también involucra la especialidad. O, por ejemplo, si bien existe una cantidad reconocible, pero por ejemplo, especialistas en derecho administrativo para que hagan un proyecto de ley, consultoría, ¿no? Entonces me dirán, pero pues, existen un montón de abogados. Sí, pues, pero especialistas, no sé, o en regulación económica, no existe un gran mercado, por ejemplo, o gran cantidad, como sí lo habría en este tipo de otros servicios. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Entonces, bueno, ahí lo dicen, ¿no? La especialidad. Sí, está bien. La especialidad, como les digo, es muy subjetiva. Es muy subjetivo. Entonces, ¿por qué? Porque es un servicio común, es un servicio especial, pero ¿cómo determina eso? Porque alguien me diría, ¿no? La vez pasada conversaba con un artista y yo le ponía ese ejemplo, ¿no? Entonces él me decía, pero Ailson, ¿sabes? ¿Qué pasaría si tú me estás buscando un especialista, no solamente en pintura, sino que realice, por ejemplo, mantenimiento de lienzos barrocos para el Ministerio de Cultura? ¿Sería un servicio común o sería un servicio especial? ¿Qué opinan? Un servicio común o un servicio especial sería en el ejemplo que les he dado. Claro, sería un servicio especial. Entonces sería una consultoría, ¿sí? Una consultoría en general. Ah, entonces mucho va de depender de la evaluación. Entonces, para contratar o para llevar este procedimiento de selección, primero,
tenemos que hablar de un servicio que se realice, ¿sí? De manera, o sea, de una consultoría en general. O sea, este presupuesto no es válido, ¿sí? No es válido para otro tipo de servicios u otro tipo de actuaciones, o sea, no para bienes, solamente se va a determinar para servicios, ¿sí? Entonces, eso es la característica que vamos a dar como importante para entender este procedimiento de selección. No sé si me dejo entender. Entonces, lo único que podemos contratar con este tipo de procedimiento de selección, ¿sí? Son servicios, consultorías en general. Muy bien. Y la segunda condición, y ahí viene la condición general, es que este servicio se realice con personas naturales. ¿Sí? Es decir, acá no es un método de selección permitido para que se realice por personas jurídicas. Es decir, como decía la vez pasada un amigo de la OCE, RUC 10, todos los que tengan RUC 10. Es decir, servicios que se realicen de manera personalísima. Y al ser una consultoría general, tiene que ser un servicio de carácter especial. Entonces, está delimitado para ciertos servicios. Y es más, este servicio, y esto es algo importantísimo, o sea, ya en diversas opiniones se ha pronunciado al respecto, diciendo que este servicio de selección de consultores individuales, ¿sí? Tiene que ser y- o no necesita ningún apoyo. O sea, no necesita de terceros. Por ende, no puede subcontratar, es más que obvio. Pero por si acaso, ¿no? Entonces, no requieres colaboradores. O sea, lo tienes que hacer de manera individual. ¿Sí? Por ejemplo, el caso que les daba, ¿no? Del amigo que es pintor, pero es especializado en mantenimiento, ¿sí? De lienzos. Obviamente que no requerimos o no requerimos que lo haga otra persona, porque el trabajo es de carácter personalísimo, ¿sí? O sea, o por ejemplo, un ingeniero nuclear. ¿Para qué? Para que haga un informe respecto a la evaluación, ¿no? La evaluación de un proyecto, no sé, se me ocurre, en energía nuclear. Listo. Entonces, esto es muy usual, ¿no? En ese tipo de procedimientos, ¿sí? Muy bien, no sé si tienen hasta aquí. Voy a terminar y de ahí las preguntas. Y además, ¿sí? A diferencia de, de los procedimientos anteriores, ¿no? Como por ejemplo la subasta inversa, perdón, la licitación pública o la adjudicación simplificada, este procedimiento tiene una característica bastante interesante. ¿Cuál es la característica? Que es un procedimiento, ¿sí? Que se va a determinar las condiciones técnicas a través de las solicitudes de expresión. Es decir, quien va a reemplazar a las bases en este tipo de procedimientos son las famosas solicitudes de expresión. ¿Sí? Entonces, ¿quién determina, no, las reglas de la selección? Las solicitudes de expresión. Esa es la regla. ¿Sí? Muy bien. Básicamente, este procedimiento consta de 5 etapas: convocatoria, registro de participantes, recepción de las expresiones de interés, calificación y evaluación y otorgamiento de la buena pro. Veamos en la práctica.
Convocatoria. Y la regla te dice, no mínimo, no menos de 5 días. ¿Sí? No, o sea, la convocatoria tiene que tener como mínimo en el SEACE 5 días. Segundo, una vez dentro de esos 5 días, ¿sí? Se les concede o tienen que presentar lo que se conoce como las expresiones de interés, que básicamente son las propuestas que ellos presentan, ¿no? Objeto, perdón, precio, evaluación, ¿no? Si cumples con el TDR, ¿no? Si cumples con las características y si ofreces alguna condición mayor, ¿no? Al ser una consultoría, tienes situaciones de carácter especial. O sea, no requiere una selección rigurosa. Entonces, después de evaluar las solicitudes de, de expresión de interés, ¿sí? Tienes que realizar una entrevista. Situación de verdad que a veces me ha generado cierta suspicacia dentro de la selección, porque esa entrevista, ¿sí? Eh, Tendría que ser lo más imparcial, ¿no? Y a veces, al ser algo de carácter subjetivo, a veces permite cierta o poca imparcialidad dentro del procedimiento, ¿sí? Pero son las reglas y hay que cumplir. Y después de eso se otorga la buena pro, ¿sí? Entonces eso como un procedimiento importante. Entonces eso como una condición y una característica que no deben de olvidar dentro de las actuaciones de carácter administrativo. ¿Sí? Muy bien. Entonces es un procedimiento sencillo, donde, a ver, creo que por ahí tengo una expresión de interés para verlo más o menos cómo se presenta la expresión de interés y para que esto lo llevemos un poquito a la práctica. A ver, ahí está. ¿Sí? Listo. A ver, voy a mostrarles un modelo que está ahí en formato para que les pueda servir para poder evaluar, ¿no? Estas solicitudes de expresión de interés, para que me entienda un poco. Mm, ¿Lo están viendo? Lo estoy compartiendo ahora. ¿Lo ven? Sí, doctor, sí se visualiza. ¿La solicitud de expresión de interés lo están viendo? Ah, creo que no. No, doctor, solamente está su La diapositiva. diapositiva, para que me entienda, ¿no? A dónde quiero llegar. Listo. Este es un modelo, incluso es para la misma OCE. ¿Sí? Entonces, es una expresión de interés para un proyecto, un servicio de consultoría individual, ¿sí? Que buscaba un analista del sistema para proyectos vinculados al desarrollo de la nueva plataforma de contratación pública. O sea, un especialista en contratación pública y que maneje, ¿no? Entonces, básicamente hace la convocatoria y después lo que te manda es el TDR. Y el TDR va a determinar las características. No se olviden ¿sí? que, la, que los consultores individuales o la selección de consultores individuales es un procedimiento, ¿sí? Que busca simplificar, ¿sí? Las actuaciones de carácter, la selección, ¿no? de consultores individuales. Y acá pueden ver que este es el TDR, ¿no? Los antecedentes,
los alcances del servicio y además, o sea, un analista de sistemas. Ahora, ¿qué más te da? ¿Cuáles son las acciones o las actividades que va a realizar? Y acá te da, ¿no? Todo lo que vas a realizar. Fichas de control, incluso vas a ser parte de un comité de selección, ¿sí? ¿Cuáles son los productos? Informes mensuales, informe final, y por último, el perfil del profesional, ¿no? Sistemas industrial, electrónico o afín. 6 años en tecnología de la información y experiencia laboral mínima, 3 años, ¿sí? Entonces, ya, algo que es interesante, cuando hablamos de selección de consultores individuales, siempre se van a presentar el currículum vitae que acredite estas condiciones, ¿sí? Establece el plazo, establece el monto, ¿sí? Y eh, con el cual se podrán seleccionar este tipo de consultoría. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta en relación al tema de consultores individuales. Pues, ya. A ver, Razao me dice, ¿cuál es la diferencia entre servicios de consultores individuales y consultoría en general? Que puedes elaborar una consultoría general a través de el objeto, ¿sí? El método es la selección de consultores individuales y el objeto es la consultoría en general, ¿sí? ¿Un consultor individual podría ser una IRL? No, porque acá te piden un perfil profesional individual como persona natural, ¿sí? Pero la labor lo voy a hacer solo. Mira, ve, hasta yo vi un caso muy parecido a eso, donde pese a que la labor lo hacía una sola persona, desestimaron en la opinión, ¿no? El criterio que no, que solamente deben ser personas y perfiles profesionales, ¿no? Que se hacen de manera individual. ¿Las entrevistas son presenciales o se hacen de manera virtual? Se hacen de manera virtual, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí les doy un ejemplo. ¿Quién determina las condiciones, el perfil, todo el área usuaria, ¿no? El requerimiento. O sea, el TDR sigue siendo el mismo, como lo acabamos de ver en el caso. ¿Sí? Entonces, no se olviden, ¿eh? Estamos hablando de selección de consultores individuales. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta mayor. ¿Se registra en el SEACE? Sí, se registra en el SEACE. El único procedimiento que no se convoca en el SEACE, pero sí se registra el contrato y lo demás, es el cual voy a hablar en la siguiente, ¿no? Cuando hablemos de comparación de precios. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, ¿sí? Sobre este tema. Sobre consultores individuales. ¿Todo claro? Ok, excelente, listo. Entonces, hasta aquí estamos bien. Entonces voy a dejar de compartir y vamos a ver el siguiente método de selección. Pero antes de hablar de la subasta inversa electrónica, quiero que me entiendan algo interesante para poder hablar, ¿sí? De las fichas técnicas, ¿sí? ¿Qué son las fichas técnicas para poder hablar, ¿sí? De este tipo de procedimiento de selección? Para lo cual, tengo un video que está en el YouTube, que es
propiedad obviamente de nuestros amigos de la OCE, que son la fuente para toda la contratación pública y que básicamente nos va a servir. A través de las fichas técnicas. Es un video de 1 minuto que nos explica básicamente qué son las fichas técnicas. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Ahora les voy a mostrar dónde se buscan las fichas técnicas. Muy bien, primero hay que responder la primera pregunta, el antes. ¿Qué son las fichas técnicas? A través de las fichas técnicas para subasta inversa electrónica que aprueba Perucompras y las fichas de homologación de requerimiento, se proponen dos instrumentos de estandarización que facilitan las contrataciones que realizan las entidades y la participación de los proveedores en el mercado público. La subasta inversa electrónica es un procedimiento de selección que utiliza la ficha técnica que aprueba Perucompras. Este documento contiene todas las características y especificaciones técnicas de los bienes y servicios. Por esa razón, el único tema a discutir es el precio. A razón de ello, quien gana el procedimiento es el postor que oferta el menor precio en la subasta. Por otro lado, la homologación es un proceso encargado a los ministerios, quienes pueden estandarizar los requerimientos que se encuentran dentro del ámbito de su competencia a través de la ficha de homologación. Previa opinión favorable de Perucompras. La ficha técnica y la ficha de homologación son documentos de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las entidades del Estado. Se reducen con ello los plazos del procedimiento de selección. Se reducen los costos asociados a la transacción. Asimismo, en tanto tenemos claridad en las especificaciones técnicas, tenemos también mayor certeza de la calidad de aquello que contratamos. Muy bien. Entonces, acá nos está hablando de qué son, para qué sirven las famosas fichas técnicas. ¿Y por qué hemos empezado hablando de las famosas fichas técnicas? Porque la característica y la condición especial para poder llevar una subasta inversa electrónica, o sea, lo primerito para poder llevar una subasta inversa electrónica es que ésta tenga ficha técnica. ¿Sí? Y que esté en el listado de bienes y servicios comunes de Perucompras. Como lo dijo en la diapositiva, la ficha técnica, estimados amigos, la ficha técnica es aquel documento mediante el cual, ¿sí? Mediante el cual se va a determinar las características y las condiciones técnicas del bien del servicio que se pretende contratar. ¿Sí? Eso quiere decir que yo si quiero, por ejemplo, comprar, ¿qué tiene ficha técnica? Combustible. ¿O qué tiene ficha técnica? Cemento. Si yo quiero comprar solo cemento o solo combustible, tengo que hacerlo. Primero, ir a la OCE, perdón, ahorita les voy a mostrar cómo se hace, ir al listado, ¿sí? Al catálogo de Perucompras y ver si tiene ficha técnica. Y si tiene ficha técnica y el monto es mayor a 39.600, no, incluso se puede comprar hasta montos menores. Sí, pero vayamos que parta de 39.600, ¿sí? Que es el procedimiento de selección de subasta inversa electrónica, porque el otro se hace por catálogo. Entonces, en este caso, tendrás que realizar un procedimiento, ¿sí? De selección llamado subasta inversa electrónica. Entonces, la característica de este procedimiento, ¿sí? Es que tenga ficha técnica. Profe, ¿cómo sé que un bien tiene ficha técnica? Muy bien, entonces nos vamos al listado de Perucompras. ¿Qué quieren buscar? Muy bien, vamos a hacer un ejemplo que queremos, a ver, electrodomésticos. ¿Sí están viendo, no? Están viendo la pantalla que he compartido de Perucompras. ¿Sí? Sí, sí se nota, ¿no? Sí se visualiza. Muy bien. Entonces, si se visualiza, entonces tenemos que buscar, ahora vamos, alimentos y productos de tabaco. Muy bien, ¿qué quieres comprar? Digamos,
somos Caliwarma o alguna entidad que presta o que busca, ¿no? Que va a cumplir con sus servicios a través de estos bienes. Entonces, entremos, por ejemplo, necesitamos arroz pilado superior. Listo. Muy bien. Entonces, esta ficha técnica que está aprobada, esta ficha técnica que tiene carácter de aprobado, ¿qué va a determinar? Va a determinar, ¿sí? Las características del bien. En otras palabras, tú, órgano, eh, el órgano que realiza el requerimiento, lo único que haces es un copy-page de el bien que estás queriendo comprar, ¿sí? Entonces, si tiene ficha técnica, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones? Incluso ahí te dice cuáles son los estándares mínimos que se tiene que utilizar para la ficha técnica. Entonces, si tiene todo eso, muy bien. Entonces, realizamos una subasta inversa electrónica, ¿sí? Incluso te habla del rotulado, te habla del envase, cuáles son las características que debe tener el envase. Listo. ¿Quieren otro? ¿Ya qué quieren buscar ahora? Busquemos, retrocedamos y busquemos algo que es más usual. Cemento. Tenemos cemento. Listo. Ahora, ¿qué tipo de cemento? Asfáltico, Portland. Entonces, esto lo va a determinar el área usuario. Muy bien, concreto, mezclado, tipo tal, o sea, las características técnicas, y ahí te sale la ficha. Sí, ahí te sale la ficha. No sé si me dejo entender hasta aquí. Entonces, esas son las características que debe tener la ficha técnica. Último, a ver, vamos. Los que siempre compran, creo que uno de uno de, lo que, de los bienes que todas las entidades compran, combustible, ¿no? Sí, combustible. No, combustibles y aditivos del combustible. ¿Qué es lo que quieres comprar? ¿Cuál es el bien que quieres comprar? Quiero comprar, por ejemplo, eh, los vehículos necesitan gasolina de 95. Muy bien. ¿Cuáles son las características que debe tener? ¿Sí? La volatilidad, la corrosividad. Todas estas son las características que debe tener este bien que vamos a contratar. Pero, ¿y qué pasa si no necesito de esa calidad? No. Si quieres contratar gasolina 95, esas son las características como mínimo que tienes que comprar. Entonces, tiene ficha técnica. No puedes hacer una modificación porque ya estarías en un supuesto acto, ¿no? De negociación incompatible o de una situación adversa que es aplicable a la ley. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dejamos de compartir y entramos a nuestro procedimiento. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? A ver. Si la ficha está en subasta inversa y catálogo de acuerdo a Marco, ¿cuál de los dos tipos se elige? Es que lo determina el monto, pues. Porque por catálogo a veces son montos menores, Fran. Las fichas técnicas están incluidas en el catálogo de cada proveedor. Explícame, por favor, tu pregunta, Susana. O sea, esos son los requisitos, a ver si te entiendo, esos son los requisitos que deben cumplir los proveedores, hasta donde me dejo entender, ¿sí? Bueno, ya te dije dónde se buscan las fichas técnicas,
Listo, creo que estamos bien, ¿no? Hasta aquí está bien. ¿Sí? Listo, creo que sí. Muy bien, ahora sí hablemos de la subasta. Muy bien, entonces, primera condición, que tenga ficha técnica. Sabemos que tiene ficha técnica, es un bien o es un servicio mayor a 39.600. ¿En qué consiste esta metodología? Muy bien. El procedimiento de subasta. Primero, ¿qué es una subasta? Eh, Es un tipo de forma de compra, ¿no? En el cual se presentan a los postores, se presentan aquellos que ofertan un producto, pero en este caso ofertan un monto mayor. ¿Cierto o no cierto? Claro. Entonces, al ofertar un monto mayor, por ejemplo, inicia, ¿no?, el proceso de lance. Precio base, queremos comprar un vehículo, 5.000 soles. Muy bien, empiezan las paletitas, ¿no? 10.000, 15.000, 20.000, 50.000. Nadie da más. Muy bien, ganador, el que ofreció el mejor precio. Ah, pero acá es al revés, por eso es inversa, ¿no? Va a ganar el que ofrece el menor precio. ¿Sí? Esa es la regla. ¿Quién gana? El que te ofrece un menor precio. ¿Sí? Listo. Eso es la condición. Ahora, ¿cómo más o menos es el procedimiento, profe? A ver. Entonces, primero ves, ¿no? Entonces, si es que tiene ficha técnica, precepto de obligatoriedad. Obligatorio, ¿sí? Obligatorio procedimiento de selección por subasta inversa electrónica. No hay más. Listo. Entonces, ¿cómo empieza la subasta, profe? Llegado la fecha y la hora, ¿sí? Se hace una convocatoria, ¿sí? Entonces, estoy buscando mi cuadro. Muy bien, acá está. Listo. Entonces, primero, al tener un presupuesto de obligatoriedad, siempre se tiene que revisar si queremos contratar, por eso te obligan, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar del presupuesto de obligatoriedad? Como dice su nombre. Oye, señor, antes de llevar cualquier procedimiento de selección, tienes que ver si tiene ficha técnica. Si no tiene ficha técnica, muy bien, puedes llevar otro tipo de procedimientos. Listo. Ahora, primero se convoca, ¿sí? Se hace una convocatoria. Si mal no me equivoco, como mínimo debe tener la convocatoria 5 días, ¿sí? Y después se registran los participantes. Entonces señalan una fecha y una hora para poder eh, registrarse, ¿sí? Y ahí presentan su oferta inicial. Por ejemplo, vamos a comprar gasolina. ¿Cuánto? 500 galones. Precio, estoy dando un ejemplo. No digo que el precio de mercado es así. 60.000 soles, precio base. ¿Sí? Entonces, más o menos, el precio estandarizado. Se registran participantes, presentan su oferta, ¿sí? Y en esa oferta que presentan, también presentan el monto inicial que están ofertando. ¿Sí? Entonces, eso es una característica importante. Ahora, en esa convocatoria se va a señalar la fecha y la hora en la cual, ¿sí?, se va a llevar el famoso periodo de lances. Por ejemplo, señor, el periodo de lances va a ser este viernes. ¿Cuándo estamos este viernes? Eh, 19, no, 17, ¿no? Viernes 17 a las 5 de la tarde.
de 5 a 7 de la noche. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué haces en ese periodo de lances? Tú te conectas, entras al SEACE, entras a la pestaña porque ya has presentado tu oferta, ya te has registrado, ¿sí? Entonces, muy bien. Nadie te conoce, tú no conoces a los que están evaluando, ¿sí? Es anónimo, 100%. Entonces dices, muy bien, periodo de lance inicia. Precio base, 60.000 soles. Entonces, tú, por ejemplo, presentaste 65.000, ¿no? O sea, así siempre se presentan. Y en la parte inferior, ¿sí? En la parte inferior de tu máquina, o sea, de la plataforma para la subasta inversa electrónica, hay un like. Entonces, si tú estás perdiendo el proceso, tienes un like de color rojito abajo. Entonces, ¿por qué? Porque en mérito de eso te están diciendo, señor, usted está perdiendo el procedimiento. ¿Sí? Entonces, ya sabes, ¿no? Entonces empiezas a cambiar tu precio. Porque hay otros postores que están ofertando un monto menor. ¿Cuánto? 50.000. 49.999.70 céntimos. Y te está ganando por 30 céntimos. Entonces, sigues bajando. ¿Qué pasa si hay dos postores que están igualados? Hay un like arriba. Hay un like de color amarillo y eso te dice que están empatados. Y si estás ganando de acuerdo al precio, hay un like de carácter verde. Eso quiere decir que estás ganando el procedimiento. Terminado la fecha y la hora del procedimiento, ¿sí? De subasta inversa electrónica, se cierran y se da por ganador al que ofertó el mejor precio. Así de sencillo es este procedimiento de selección. No tiene tantas etapas. ¿Por qué? Porque no hay un cuestionamiento, ¿sí? De las características técnicas. Porque si ustedes recordarán, cuando el profesor, no sé quién les ha enseñado, cuando les ha enseñado licitación pública o concurso público, hay una etapa en la cual se pueden presentar consultas y observaciones. Oye, yo no estoy de acuerdo con el TDR, yo no estoy de acuerdo porque estás atentando contra un principio, ¿no? Acá como todo está estandarizado y todos sabemos que la entidad quiere esa condición y el proveedor sabe que va a cumplir con esa obligación, entonces lo único que vamos a discutir es el precio. ¿Sí? ¿Me dejó entender? Listo. Cuando uno quiere ser proveedor, ¿qué necesita para subir su producto? Te inscribes. Por ahí, Susana, no es complicado. Te inscribes a Perú Compras y te otorgan tu catálogo. Listo, entonces ahí ya tienes, y te dice, ¿qué quieres ofertar? Combustible, entonces te piden ciertos requisitos que acrediten, ¿no? Que tú te dedicas a ese rubro, ¿no? Que no es otra cosa, la ficha RUL, la vigencia de poderes, si hay alguna forma de acreditar experiencia, entonces un domicilio, entonces no tiene nada, ¿sí? El catálogo se paga por cada producto, no se paga una tasa estandarizada, hasta donde yo sé. Mm, a no sé qué te refieres con fuerte capital, Susana. O sea, porque tienes que acreditar que vas a cumplir, ¿no? Con las condiciones. Por eso es que cuando tú te presentas y quieres inscribirte a Perú Compras, tú tienes que acreditar que tienes ese monto, ¿no? Porque no te olvides que estás hablando de montos mayores a 39.600. O sea, yo no puedo ir, pues hay un proceso de selección y es por un tema de riesgos con 5.000 soles. Oye, ganas el proceso, tienes que ofrecer combustible por un monto a 150.000 soles. Entonces tú primero llevas el producto y después recién te pagan, ¿sí? O te pagan por periodos. Por eso es que existe una exigencia de garantía. Entonces ahora si quieres proveer a menores montos, puede ser, pues, ¿no? Por acuerdo marco, ¿no? Que creo que a partir de 1.000 soles se puede comprar por acuerdo marco, ¿no? O de 500 soles. ¿Sí? Entonces, por ahí hay algunos principios, algunas reglas
para entender lo que es, ¿no? La subasta inversa electrónica. Frank me dice, ¿se pueden modificar las bases de la subasta en segunda convocatoria? No te entiendo, Frank. ¿A qué te refieres? ¿A que si se declara desierto, puedo modificar las características? No. Si es que por más de 2 veces se declara desierto una subasta inversa electrónica, puedes llevar una adjudicación simplificada. Esa es la regla. Y no te olvides que la adjudicación simplificada ya puedes hacer ciertas modificaciones en cuanto a plazo, estructura, evalúas, ¿no? ¿Por qué se está declarando desierto? Tal vez la cuantía es muy cuantiosa, ¿no? O el monto que se estandariza, o el monto, porque hay fichas técnicas, eso ha pasado, que a veces establecen requisitos muy, eh, muy graves, ¿sí? Entonces eso para un tema de actuación, ¿no? Administrativa. Listo. Me dice desierto en primera. Creo que sí. Hubo una modificatoria que se dio en noviembre del año pasado. Sí, porque antes eran dos. Tienes toda la razón. Listo. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Consultas? Creo que por ahí también les he traído, a ver si me dejan más o menos graficarlo, porque entrarnos a simular, ¿no?, un procedimiento de subasta inversa electrónica debería ser lo óptimo, pero nos tomaría mucho tiempo, ¿no? Entonces, porque tenemos 3 tipos de procedimiento mal de los cuales vamos a hablar. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Consultas hasta aquí? Hay un video que me parece interesante que más o menos explica también qué es la subasta inversa electrónica, que dura 3 minutitos y que explica de manera sencilla cómo se da, ¿no?, el procedimiento de subasta inversa electrónica. Mira, les he escuchado bien, ¿no? No he tenido ninguna queja o no lo han visto. A ver, listo, este es el video. Procedimientos para la compra-venta de bienes o servicios. Durante años, los procedimientos para la compra-venta de bienes o servicios entre las entidades del Estado y los proveedores han requerido una gran inversión de tiempo y esfuerzo. Pero en un Perú moderno, ¿tiene que continuar así? Claro que no. Y la respuesta la tiene Perú Compras y su dirección de subasta inversa, que trabaja para contribuir a la eficiencia y transparencia de los procedimientos de compra. ¿Cómo? A través de la subasta inversa electrónica y la homologación. Ahora se preguntará, ¿subasta inversa electrónica? Definámoslo así. Es el procedimiento por el cual las entidades públicas contratan los bienes o servicios requeridos a través del uso de fichas técnicas que se encuentran en un listado de bienes y servicios comunes. Estas fichas cuentan con la descripción e identificación de un producto, siendo estos aprobados previamente. Lo mejor es que podrán hacerlo de manera electrónica, facilitando la participación de proveedores a nivel nacional y reduciendo en más del 50% el tiempo entre la convocatoria y la presentación de las ofertas. Y como en toda subasta hay una puja, aquí los participantes tendrán presencia virtual y anónima, y se conocerá al ganador por ofrecer el mejor precio para el producto ofertado. De esta manera tenemos garantizada la transparencia del procedimiento. ¿Notas la diferencia? Mayor rapidez, calidad y buen precio a través de la subasta inversa electrónica. La otra herramienta que contribuirá a la agilidad y eficiencia de las compras es la homologación. ¿En qué consiste?
Es sencillo. Identificada la necesidad de un bien o servicio por parte de las entidades del Poder Ejecutivo. Estas pueden definir con claridad y objetividad sus características técnicas en un documento denominado ficha de homologación, para luego solicitar opinión favorable de Perú Compras. Una vez aprobada la ficha de homologación, servirá para futuras compras del mismo producto por parte de cualquier entidad del Estado que se encuentre en el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones. Es decir, bastará con recurrir a la ficha para contar con las especificaciones del producto y poder realizar la compra requerida. Así de fácil. Como vemos, las entidades del Poder Ejecutivo cuentan ahora con una herramienta ágil y eficiente para la implementación de sus políticas. Las fichas de homologación serán publicadas en el Diario Oficial El Peruano y en nuestro portal web. ¿Qué conseguimos? Calidad, ahorro y, sobre todo, confianza. Ambas herramientas permiten el desarrollo de estrategias de agregación de la demanda y, a mayor demanda, mayor poder de negociación por parte del Estado. Pero no solo gana el Estado, los proveedores también se benefician. ¿Cómo? Contando con información clara y precisa sobre lo que el Estado comprará, se generan nuevas oportunidades de negocio que puedan aprovechar. Presentamos entonces dos excelentes herramientas para lograr compras eficientes, en las que tanto el Estado como los proveedores obtienen beneficios. Adicionalmente, estas herramientas contribuyen a que el Estado cumpla con su misión de dinamizar el mercado y logre impactos positivos en la calidad de vida de los ciudadanos. Pero compras eficientes para un Perú moderno. Para mayor información, comunícate con nosotros. Atención de consulta. Listo. Entonces, sí, de manera sencilla es la subasta inversa electrónica. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien? Listo. Muy bien. Y por último, bueno, no es por último, penúltimo. Comparación de precios. Listo. ¿Qué involucra la comparación de precios? Primero, la comparación de precios es un procedimiento también de selección, ¿sí? Por el cual se pretenden utilizar y solamente comprar bienes y servicios de disponibilidad inmediata. Eso es la característica principal. O sea, que lo necesitemos ya, ahora, en este momento, como dicen. Entonces, es un procedimiento que básicamente te permite, ¿sí?, comprar algo que requerimos en el plazo de 5 días. O sea, formalizamos contrato y usted, señor, tiene que entregar el producto en el plazo de 5 días. Si no, no estaríamos en esta regla. O sea, es algo que requerimos urgente. Algo interesante es que este procedimiento, estimados amigos, este procedimiento de selección no requiere ser convocado mediante SEAS. Esa es la característica base de ese tipo de procedimiento de selección. O sea, no se convoca por el SEAS. Entonces, mayores a 36.800, menores o iguales a 66.000, disponibilidad inmediata, o sea, 5 días, fáciles de obtener en el mercado, ¿sí? Esa es la característica. Siguiente. Ahora, ¿qué es fácil de obtener en el mercado? Interpretemos ello. Que exista una gran demanda de estos bienes. Entonces, es una de las características importantes de que exista gran cantidad de bienes en el mercado, ¿no? O sea que, por ejemplo, incluso acá hay una pregunta, ¿no? Que antes me hicieron y que me parece interesante. ¿Y pueden ser, profe, bienes que están en el catálogo de Perú Compras? Sí, sí pueden ser bienes que están en el catálogo de Perú Compras. ¿Sí? Entonces, requieren, ¿no?, una actuación de carácter inmediata y además necesitamos una característica técnica. ¿Cuál es esa característica técnica? Que el OEC, es decir, el órgano encargado de las contrataciones,
evalúe y remita un informe bajo responsabilidad, y así dice la ley, diciendo que si se encuentra en el mercado, que el proveedor o los proveedores nos van a entregar en el plazo de 5 días, ¿sí? Y que es viable, ¿no? Que es de necesidad urgente. ¿Por qué? Porque este procedimiento llevado a la práctica, llevado a la praxis, ¿sí? Establece tres condiciones, ¿no? Primero, que existan en el mercado. Segundo, que cumplan, obviamente, con las especificaciones técnicas, con el TDR. Y además, se entreguen o implementen dentro de los 5 días de formalizado la contratación. Una vez que cumplan o se prevea que se van a cumplir con estas condiciones, ¿sí? Con estas condiciones, el OEC emite un informe, porque es el que va a seleccionar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a ir a cotizar. 3 cotizaciones como mínimo. Y de las cotizaciones que realice, a la de menor precio, le damos la buena. Es un procedimiento rapidísimo. Incluso lo que más demora a veces es la emisión del informe. Porque incluso si sacas el informe de OEC, ¿sí? Tú ese día vas a cotizar y ese día encuentras las 3 cotizaciones y al mejor precio, listo, le dices, formalizamos en la tarde y nos entregas en 5 días. Eso fue la finalidad por la cual se creó esto, ¿no? Y no se olviden que el monto no es muy cuantioso, ¿no? Máximo 66.000, porque si no habría un tema de riesgo bastante grande, ¿no? En cuanto a la transparencia. Procedimiento bastante sencillo si de estructura se trata. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta en relación a la comparación de precio? Antes de ver un par de casitos. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Yo creo que es uno de los procedimientos más sencillos de entender es la comparación de precios, porque no tiene una metódica especializada, ¿no? Solamente hay que cuidar si es que alguna vez quieres seleccionar por comparación de precios, cumplir con los requisitos, ¿sí? Por un tema de responsabilidad. De ahí el OEX se las juega, ¿no? ¿Y qué pasa si es que no te entregan en los 5 días, ¿no? O sea, tiene que asegurarse, incluso hay algunos órganos encargados de las contrataciones presentan declaraciones juradas de los que presentan las cotizaciones, ¿no? Que este bien se va a entregar en los 5 días, con tal que asegura desde la parte formal que sí se va a cumplir en el plazo previsto. ¿Sí? Sencillo. En comparación de precios, ¿se puede hacer fraccionamiento? Sí, eso es lo que se trata de evitar. Por eso, Cecilia, el tema de la gestión de riesgos es por un monto menor, ¿no? 66.000 soles. O sea, por eso es que tiene que haber una justificación de que es de necesidad urgente, ¿no? O sea, que es ya, ¿no? O sea, que es invariable, ¿no? O sea, por ejemplo, por una situación imprevisible en una ejecución, se gastan los EPPs y son de necesidad urgente. Entonces, se puede contratar y después de eso se puede llevar un procedimiento de selección ya para contratar montos mayores, ¿no? O sea, no es que, por ejemplo, voy a comprar EPPs por comparación de precios, eso hasta que pueda llevar un procedimiento, por ejemplo, una adjudicación simplificada o una subasta inversa electrónica, y de esa forma pueda completar con los requisitos previstos. O sea, eso es la finalidad, ¿sí? Ahora, si bien se adquiere este catálogo de acuerdo marco para usar comparación de precios, se pide autorización de Perú Compras. No te entiendo la pregunta, pero el procedimiento de selección me está diciendo que si requerimos autorización de Perú Compra. A ver, por favor, a ver si Fran puedes prender tu micrófono. Hola.
A ver, Alberto me dice, ¿podría dar ejemplo de subasta inversa electrónica? Bueno, déjame terminar, por favor, porque tengo media hora para hablar. No me permite, me refiero a que se compra un bien que está en el catálogo electrónico. Lo que pasa es que ya hay pronunciamientos, incluso de Perú Compras, Fran, si quieres por interno te lo comparto, que dice que si cumple con estos requisitos, no requiere autorización de Perú Compras. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo necesitas autorización de Perú Compras? Que, por ejemplo, esté en catálogo y tú no quieras cumplir con los requisitos que establece la ficha técnica. Ahí sí necesitas autorización de Perú Compras para poder comprar. Y no solamente para comparación de precios, sino para cualquier tipo de procedimiento de selección. ¿Sí? ¿Qué ocurriría si el bien o el servicio no se cumple dentro de los 5 días? Al estar ya en la ejecución, yo sabía que me iban a preguntar eso, en la ejecución contractual se establecen, ¿no?, las mismas reglas de penalidades. ¿Sí? Las mismas reglas de penalidades. Entonces puedes penalizar, puedes hasta resolver el contrato. Ahora eso es responsabilidad del OEC, no, no es responsabilidad, porque, o sea, el OEC se amarra, ¿no? Y dice, oye, acá estoy estableciendo una declaración jurada que usted me va a entregar los bienes en segundo día. Te demoraste 6, 7, penalización. Pero ya desvirtúa, ¿no?, la ejecución contractual, la naturaleza de la comparación de precios. ¿Sí? Listo. Facilito. Una entidad pública quiere adquirir 1.500 bolsas de cemento con una cuantía de 60.000 soles. El OIC quiere llevar un procedimiento de adjudicación simplificada. ¿Es correcto ello, sí o no? ¿Es correcto o no? A ver, un minuto. Mérito lo que estamos hablando. ¿Sí o no? Somos 60. A ver, unos 10 comentarios. ¿Es correcto que lleve una adjudicación simplificada? ¿Sí o no? Ah, me dicen no por el monto, ¿ya? ¿Qué procedimiento debería ser? ¿Qué debería ser? Comparación de precios. ¿Ya? ¿Alguien que da otra respuesta? Comparación de precios. ¿Todos están de acuerdo en comparación de precios? ¿O a qué más se adapta? Porque yo creo que se adapta a un procedimiento mejor, ¿ah? Contratación directa. Ya, Peter me dice, sí es, subasta inversa electrónica. Ya, muy bien, ¿qué dicen? Cecilia, subasta. Ya, a ver, vamos, vamos. ¿Qué tipo de procedimiento utilizamos? Efectivamente, yo creo el procedimiento correcto que se debe llevar en esta causa es la subasta inversa electrónica, por una sencilla razón, porque primero no nos dan más datos, no nos dicen que tiene que ser en 5 días, no dice que la entidad lo necesita de manera urgente, porque eso es la característica especial, ¿no?, de la cual habíamos hablado. Acá, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, ¿sí?, que el procedimiento
¿sí? El monto es mayor a 60.000 soles, pero son 1.500 de bolsas de cemento. Y ahí tú te tienes que preguntar ni cuestionar. Las bolsas de cemento tienen ficha técnica, y claro, ya lo hemos dicho, ¿no? Las fichas técnicas sí tienen, ¿sí? Perdón, las bolsas de cemento sí tienen ficha técnica. Sencillo, discrepancia en el tema, porque puede haber, ¿no? Y me puede decir, profe, no me parece, a mí me parece que debe ser una adjudicación simplificada, ¿no? Listo. Siguiente caso. La Municipalidad de San Bartolo requiere la prestación de una consultoría para elaborar los instrumentos de gestión de la misma por una cuantía equivalente a 40.000 soles. En las condiciones técnicas se establece que se requiere un especialista abogado y un especialista contador. La consulta es, ¿qué procedimiento debería de llevar? ¿Qué procedimiento llevamos, amigos? A ver, contratación directa, me dice Cecil. Ya, ahorita vamos a ver cuáles son las condiciones, ¿no? De la contratación directa. ¿Sí? A ver, seguimos, por favor. ¿Qué procedimiento utilizamos? A ver, ¿qué dicen? Consultor, consultores individuales. ¿Cuadra o no consultores individuales? Ahí quería llegar. Analizar si cuadra o no contrataciones. ¿Cuadra o no? Consultores individuales. Consultoría en general, consultores individuales. Ya, pero consultoría en general es el objeto, Joel, no es el, no es el método. O sea, acá la pregunta es, ¿qué método de selección utilizamos? ¿Sí? ¿Da consultores individuales? ¿Seguros? Miren, miren el caso, porque está diciendo que necesita en el TDR un abogado y un contador. Entonces, ¿da o no da? ¿Sí o no? ¿Cuadro o no? Se contrata por separado, pero la consultoría, o sea, el TDR, ¿qué te dice? Vamos a elaborar los instrumentos de gestión, pero necesitamos un abogado y un contador. Entonces, yo creo, y para cerrar el caso, para hablar del último procedimiento de selección, que cuadraría fácilmente, ¿sí? Que cuadraría fácilmente una adjudicación simplificada. No podría ser una contratación menor a 8 ítems porque el monto es mayor. No podría ser una selección de consultores individuales porque necesito de 2 profesionales, de acuerdo al TDR. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Sí? ¿Entendible? Entonces, podría cuadrar, o sea, el procedimiento sería una adjudicación simplificada, no una selección de consultores individuales. ¿Sí? Entonces, pequeños ejercicios, ¿no? Más adelante. ¿Sí, Fran? ¿Estamos bien? Yo creo que sí, ¿no?
Listo. ¿Sencillo? ¿Complejo? No creo, ¿no? Fácil. Todo es fácil. Y por último, la contratación directa. Y acá hay un pequeño preámbulo, ¿no? Que la contratación directa es una forma de selección, pero que no tiene proceso de selección. Lo irónico, ¿no? O sea, es una forma para poder seleccionar, ¿sí? Para poder seleccionar eh, bienes, servicios y obras, o sea, para poder contratar, pero en el cual no existe un procedimiento de selección previo. O sea, es el procedimiento con el cual tú dices face a face, ¿no? Oye, sabes, yo necesito una obra tal, no sé cómo contratar y decir, oye, yo quiero que construyas mi casa, yo puedo contratar a ti o a ti o a ti. Entonces ya hay un libre albedrío, una libertad para este tipo de contratación. Pero obviamente es un procedimiento que requiere ciertas condiciones de carácter especial. No es que hoy ya se me dio la gana de realizar una contratación directa y mañana lo hago. Si tú haces eso, créeme que vas a pasar de acá a unos años una buena temporada en las exuberantes playas de Piedras Gordas, ¿no? O de algún lugar, de algún hotel lujoso, ¿no? Eh, de algunos personajes especiales. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando manejamos contrataciones directas, el procedimiento es muy especial. La contratación directa no acepta una selección, si no acepta una selección, mmm, analógica. O sea, en la contratación directa no se puede hacer una interpretación favorable, ¿sí? Al, algún empresario. No puedes hacer una interpretación de la norma de manera analógica o de manera extensiva. Es sí o no. Si cuadra, muy bien, contratación directa, de manera expresa. No me parece que puede ser así. No, no, si tú empiezas a analizar y si tienes dudas, mejor no lo hagas. Porque las contrataciones directas deben entenderse que son, ¿sí? Estos procedimientos, ¿sí? Son de carácter excepcional. O sea, no es la regla, es en un momento excepcional. Muy bien. Y la ley te dice que situación de emergencia, desabastecimiento, contrataciones de carácter secreto y militar, proveedor único y servicio personalísimo. Listo. Muy bien. Entonces, la ley nos dice lo siguiente. Las causas son de aplicación uniforme por todas las entidades. Como les decía, no puedes aplicar una interpretación extensiva, menos analógica, una interpretación correctiva. Es decir, yo puedo utilizar un criterio discrecional o puedo buscar hacer una modificación de la norma para que encuadre a mi situación objetiva. No, 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 acá es sí o no, como el amor, ¿no? ¿Sí o no? No hay medias tintas. Entonces, además, constituye una atribución de las entidades para valorar técnicamente una causal
¿sí? Y si existe el deber de acogimiento al mismo. O sea, acá te dice la norma, señor. La responsabilidad plena de la contratación directa es de la entidad, ¿sí? O sea, tú no puedes decir, oye, a ver, evalúame, pues, si puede ser contratación directa, o cuadra o no cuadra. No, no, acá, señor, la interpretación técnica es tuya, ¿sí? Y lo único que se va a dispensar en este procedimiento de selección es, ¿sí? Es la selección. ¿Por qué? Porque vas a elaborar TDR, especificaciones técnicas, o vas a elaborar el expediente de obra, vas a perfeccionar el contrato, van a ver las garantías, o sea, todo. ¿Sí? Entonces, o sea, todo tienes que regularizar. Tienes que tener un expediente de contratación, tienes que tener la certificación, el crédito de certificación presupuestal, el estudio, o sea, todo. Lo único que no hay es procedimiento de selección. ¿Sí? Sí. Por eso, ¿cuál es el procedimiento? Alguien me dice, profe, ¿tiene un procedimiento de selección a la contratación directa? Sí, debe ser el más sencillo. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber dos informes, uno técnico y uno legal. Es decir, señor, acá yo, como dicen en algunas entidades públicas, amarro la responsabilidad. Porque quien va a firmar la resolución o la autorización para llevar este procedimiento de contratación directa es el titular de la entidad. Pero el titular de la entidad, si hay un futuro, hay una responsabilidad, dirá, señor, mira, muy bien, acá está el informe del OEC, si certificado en OCE y aprobado. Acá está el informe del asesor legal que dice que todas las condiciones técnicas se adecuan para ir a una contratación directa. En mérito de eso yo estoy autorizando. Y eso es el requisito que me establece, ¿sí? La ley. Ahora, incluso algunos funcionarios son mucho más ávidos, ¿no? Te dicen, señor, si hay que justificar la necesidad. Área usuaria, su informe, por favor. Entonces, hay desabastecimiento. Muy bien, área usuaria, dime que desde tal fecha a tal fecha no tenemos dicho bien. Que de tal fecha a tal fecha, ¿sí? Por ejemplo, estaba una oficina de desastres naturales de un gobierno regional, estaba haciendo un proceso de climatación, ¿no? Y, ¿qué es lo que pasó? Que la maquinaria que habían llevado, ¿sí? O sea, dos tractores se habían malogrado. Y literalmente no se podían arreglar porque los repuestos eran extranjeros, ¿no? Y por lo menos la selección. Entonces, ¿qué correspondía? O compramos o alquilamos. Muy bien. Es mucho más económico el alquilar. ¿Necesitamos llevar un procedimiento de selección? No. ¿Por cuánto tiempo? 2 meses. Hasta que vuelva el repuesto. Hasta que se arregle. Con monto, 60.000 soles. Muy bien. ¿Qué estás justificando? La necesidad. Señor, el que estaba ejecutando, el supervisor, envió su informe. El área usuaria dijo, pues, que se averió, es una situación imprevisible y que era imposible seguir avanzando con el proyecto que se venía realizando de clomatación sin tener esta maquinaria. Entonces se justificaba la necesidad inminente de desabastecimiento de la misma. Después, de manera expresa, sacas tu aprobación, ¿sí? Por el funcionario del órgano competente. Y después, la contratación directa. ¿Sí? Muy bien. Algunos procedimientos que se dan por contratación directa. Ahora sí analicemos. Entre entidades públicas, bajo el principio de colaboración administrativa. Ahora, eso quiere decir que la empresa que va, ¿sí? Que va
a contratar, ¿sí? Debe ser una empresa o que no sea del Estado. Es decir, si es que es una empresa del Estado, ¿sí? Es una empresa del Estado, esta también tendría que tener un procedimiento de selección. Pero si la empresa del Estado, por ejemplo, te da las mejores condiciones de calidad y precio, ya no estaríamos ante una contratación entre entidades públicas. ¿Por qué? Porque hay una contraprestación. Si no, por ejemplo, podríamos estar ante una situación de desabastecimiento. Es decir, profe, ante una situación de desabastecimiento, ¿una empresa del Estado podría contratar de manera directa? Sí. Esta contratación más va por el principio de colaboración administrativa. Por ejemplo, hay algunas entidades públicas, por ejemplo, Pronavi, que, por ejemplo, adjudica a gobiernos municipales y regionales o a otras entidades del Estado, por ejemplo, vehículos. Un camión cisterna, monto 150.000 soles. ¿Cómo lo da? Por adjudicación. ¿Por qué? Por el principio de necesidad. ¿Le está cobrando alguna cuantía? No. ¿Hay un procedimiento de selección? No. ¿Se le está donando? No, se le está adjudicando. Entonces, un ejemplo para darles, ¿no? Cómo funciona la contratación, sí, entre entidades públicas, ¿no? Donde la contratación puede ser de manera directa. Otro, situación de emergencia, ¿sí? Eh, Acá hay tres supuestos: emergencia sanitaria, catástrofes y defensa jurídica, perdón, y defensa de la seguridad nacional. Muy bien, emergencia sanitaria. ¿Qué involucra la emergencia sanitaria? Un tema de salud. ¿Quién lo declara? El Ministerio de Salud. ¿Sí? No lo declara la entidad competente, no lo declara el gobierno municipal, no lo declara la gerencia de salubridad. O sea, emergencia sanitaria, COVID, ¿sí? Una plaga de dengue. Y sale una resolución del ministerio que dice plaga de dengue. Entonces, con eso recién puedes acreditar la emergencia sanitaria. No es del área usuaria, no es del órgano encargado, no es, o sea, es del ministerio. Así de manera expresa lo establece la ley. Listo. ¿Qué más? Acontecimientos catastróficos. Esto es más entendible. ¿Por qué? Porque pueden ser ocasionados por la naturaleza, un terremoto, maremoto, tsunami, volcán, ya, explosión, ¿no? De un volcán. O por la acción u omisión del obrar humano, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años atrás, por una incorrecta accionar de una empresa minera, se desbordó un río. ¿Quién ocasionó el acontecimiento catastrófico? Un, una empresa, ¿no? O imagínense que una empresa, por ejemplo, minera, contamine de manera grave el sistema de saneamiento, o sea, de agua potable, ¿no? O sea, por algún descuido se vierta, por ejemplo, minerales pesados al agua que abastece una población. Eso no lo ocasiona no lo ocasiona la naturaleza, lo está ocasionando el hombre, pero es un acontecimiento de carácter catastrófico. Esos son los dos supuestos, ¿eh? Tiene que haber graves daños a la comunidad. Y otro, acontecimientos que afecten la defensa o la seguridad nacional, ¿no? Una guerra, Dios no lo quiera, ¿no? O un país vecino. Otro, eh, narcoterrorismo,
¿sí? O subversión, ¿no? O sea, situaciones que en algún momento, o sea, podría ser una posibilidad, ¿no? O una guerra de carácter social, ¿no? Entonces, se podría dar, ¿no? Otro, situación de desabastecimiento, ausencia de bien o de un servicio debido a una situación extraordinaria o imprevisible. Es decir, que no lo veíamos venir, ¿no? La clásica, ¿no? Por ejemplo, eso pasó mucho en pandemia, ¿no? Los centros de salud, o sea, no hubo una correcta comunicación. Obviamente que se veía venir, pero no con la magnitud que esto ocasionó, ¿no? Y por ejemplo, llegó la pandemia, declaración, y muchos establecimientos de salud, hospitales, tipo 1, tipo 2, no tenían IPPs. Entonces hay que contratar de manera directa, pues, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Y esto es importante, ¿ah? Por el tiempo que dure el desabastecimiento. No quiere decir, pues, oye, desabastecimiento, ¿cuánto? Contrato para 12 meses de manera directa. No, señor. ¿Cuánto tiempo más o menos se pone un proceso de selección? 2 meses. En el peor de los casos, 3 meses. Muy bien. Entonces hay que hacer una compra de desabastecimiento por esos 3 meses. ¿Sí? Otros servicios personalísimos, realizados por personas naturales, artistas, científicos o hombres de ciencia, pero que tengan especialidad como proveedor. Oye, el ministerio, no quiero hablar del caso Richard Swing, pero, por ejemplo, se podría dar, ¿no? Oye, señor, queremos hacer un evento, no sé, pues una cumbre internacional en el cual queremos a los exponentes de nuestra música andina, ¿no? De nuestra música peruana. Entonces, oye, vamos a contratar, no sé, si ustedes me dicen un grupo de cumbia, ya, pues grupo 5, ¿no? Oye, un grupo de representación, un artista reconocido, Marco, muy bien. Entonces, es de sus conocimientos artísticos, ¿no? Nadie va a negar que, que los dueños del grupo 5 no tienen una trayectoria artística, que Marco no lo tenga, obviamente. Y aparte que sea reconocido. ¿Sí? Y eso puede pasar con los profesionales, con la ciencia, con la tecnología. ¿Sí? Lo que les hablaba, ¿no? Existe un deber de regularización, necesariamente. Tienes que incluir al plan anual de contrataciones, tienes que tener tu expediente de contratación, tienes que publicar la resolución o el acuerdo que aprueba la contratación directa, por ejemplo, el acuerdo de sesión de consejo o de consejo regional en caso de municipalidades o gobiernos regionales, o por ejemplo, los acuerdos cuando son directorios en algunos casos, como por ejemplo las universidades, las asambleas, los informes técnicos y legales, tiene que hacerse, los contratos y sus requisitos. O sea, eso quiere decir que, señores, se tiene que perfeccionar el contrato. Igual tiene que haber cláusulas de anticorrupción, tiene que haber garantía, tiene que haber cláusulas de penalidades, cláusulas de resolución de contratos, o sea, todo. Y se tiene que publicar en el SEACE. Y el otro es el famoso secreto militar y de orden interno. ¿Sí? O sea, las compras, por ejemplo, de armamento. Compras, por ejemplo, queremos comprar un Boeing S9, ¿no? De procedencia francesa. Muy bien. Listo. Esa contratación, o sea, por secreto militar, esa compra es directa. Oye, queremos comprar municiones. Pues esa contratación es directa, ¿no? Oye, queremos hacer una consultoría de un especialista en desarticulación de bandas criminales. Claro, no van a decir, pues no, señor, fulanito de tal es el que va a elaborar proceso de selección para desarticular bandas criminales. Al día siguiente las bandas criminales presentan su consultor y su propuesta, ¿no? Sería irónico, ¿no? Entonces, ese tipo de contrataciones también es directa. Otro supuesto donde hay contratación directa, un solo proveedor, ¿sí? O que un proveedor, por ejemplo, posea los derechos exclusivos, eso en derechos, por ejemplo, de autor, ¿no? Oye, señor, yo quiero utilizar, no sé, pues se me ocurre un vehículo que funcione a energía solar,
y él tiene los derechos exclusivos, ¿no? La patente. O una medicina, ¿no? Es muy usual en productos médicos o en productos tecnológicos, ¿no? O servicios de publicidad que presta el Estado, ¿no? Esto es algo que personalmente no me parece, ¿sí? Porque los servicios de publicidad del Estado son de contratación directa. Y acá es un tema en el cual no hay control, ¿no? No saben cuántos millones de soles se van en contratación directa. Y los servicios de investigación científica y tecnológico también, ¿no? Es de contratación directa. ¿Qué obligaciones tiene que tener el proveedor? Tener su RNP, ¿sí? No estar inhabilitado. Y una vez aceptada la adjudicación, tiene que presentar su oferta y formalizar el contrato. Esto está supervisado por OCE, ¿sí? Por la Contraloría General de la República y responsabiliza a los funcionarios y a los demás. Listo. Muy bien, entonces acá voy a cerrar la ponencia del día de hoy. Y acá termino hablando, ¿no? De cómo se realiza, ¿sí? Este tipo de contrataciones. Listo. ¿Consultas? ¿Preguntas? Muy bien. He terminado casi exacto. Voy a resolver dos preguntas, Suri, para no dejar en la interrogante a nuestros participantes. ¿Se puede aplicar leasing a lo señalado? No creo que habría problema, ¿sí? En ese supuesto. Sí se podría utilizar una forma de leasing. Puede comentar adquisiciones para montos menores. Lo que pasa es que eso per sí se regula por las propias directivas. Creo que en el 2020-21 sacó una directiva OCE dando los lineamientos de cuáles son las condiciones mínimas que debería tener esas compras menores a 8 UITs. Algo es importante, que estas compras menores a 8 UITs no se regulan por la ley de contrataciones con el Estado, sino se regulan por las normas especiales que señalan en la directiva. O sea, no hay una supletoriedad, ¿no? Y eso a veces genera un tema de debate, ¿no? Entre los logísticos. En caso de desabastecimiento se quiere comprar insumos de laboratorio, pero la empresa que vende estos insumos tiene los equipos como sesión de uso. No se puede comprar a otros proveedores como procede una... Lo que pasa es que tendríamos que analizar todos los datos, Frank. Mírenme, voy a compartirles mi número y si tienen casos particulares, con gusto lo analizamos, ¿no? Pero por favor que ya no sea el domingo, porque quiero ya eh, dedicarme a temas domingueros. Sí, ahí está mi número para todos los que quieran y cuando ustedes quieran. Sí, me pueden escribir, me pueden llamar si quieren y estoy para apoyarles. Sí, si hay un caso que analizar o ver un supuesto que tengan, siempre es bueno una opinión de un amigo. Sí, muy bien, gracias Suri por la invitación y a los amigos de ANDAP siempre va a ser un gusto dictar. Hoy no lo tenía planificado, pero aquí estamos. Sí, muy bien, muchas gracias. Bien, doctora Adilson, muchas gracias por la excelente disertación. Esperamos que a nuestros participantes le hayan quedado claro con respecto al tema desarrollado y también esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Doctor, muy buenas noches. Listo, no se preocupen. Gracias, gracias por la invitación. Siempre va a ser un gusto. Muy buenas noches. Bien, estimados participantes, les invitamos a aquellas personas que todavía no se han suscrito para la certificación. El costo del día del curso desarrollado es de 19 soles y también les hacemos la cordial invitación a que se puedan suscribir a nuestro diplomado especializado en contrataciones del Estado. Ese es el diplomado que todavía está disponible para su certificación.